Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibió en el capitalino Palacio de la Revolución a una delegación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Desde los sitios condominio.cu le informamos que los partidos comunistas de Francia y Cuba estrecharon vínculos en el contexto de la edición 90 del Festival Político-Cultural La Fête de l'Humanité. Expertos de la República Popular China y de Cuba concluirán en esta jornada sus intercambios sobre producción de alimentos y ciencias de la salud. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo decíamos en titulares, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en el Palacio de la Revolución a una delegación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, encabezada por su directora ejecutiva, la ministra Alejandra del Moral Vela, que realiza una visita a Cuba para dar seguimiento a la agenda bilateral. Es un lujo estar en Cuba, expresó la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, Alejandra del Moral Vela, al recibir el saludo caluroso del presidente cubano. Miguel Díaz-Canel agradeció a la visitante el haber viajado a la mayor de las Antillas en un momento tan complejo, un gesto que se inscribe en la larga historia de relaciones de hermandad forjada entre ambas naciones. Además decir que esto también es de las muestras de las relaciones históricas que tenemos, que son de hermandad, de solidaridad, de respeto, admiración, comprensión. Yo siempre le digo a las partes mexicanas que el tema México en Cuba es tan entrañable que sobrepasa ya las relaciones de gobiernos, de partidos, tiene que ver con las familias, con los pueblos. En particular, el mandatario destacó la digna y valiente posición de la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a Cuba, a pesar de las presiones de todo tipo que ejerce el gobierno de Estados Unidos contra la hermana nación mexicana. Nosotros le estamos muy agradecidos al gobierno mexicano por toda la posición hacia Cuba. Y en estos tiempos, que para nosotros han sido muy difíciles con el recrudecimiento del bloqueo, hemos tenido muchos gestos del gobierno de ustedes. El jefe de Estado elogió la colaboración de AMEXID con Cuba, que ha posibilitado la materialización de un grupo de proyectos científico-técnicos en esferas como la salud, energía, deportes, educación y biotecnología e industria farmacéutica. Entre ellos se destaca el relacionado con el desarrollo rural y el fortalecimiento de las capacidades locales, que ha permitido el acompañamiento a productores agropecuarios de las provincias de Artemisa y Mayabeque, y que tras la firma de su segunda parte en ocasión de esta visita, se extenderá al centro y el oriente del país. Por su parte, Alejandra del Moral Vela ratificó la voluntad del gobierno mexicano de fortalecer la cooperación con Cuba. Cuente con la disposición, la presidenta nos ha instruido de estar muy pendientes de Cuba y de los proyectos que tenemos. La directora ejecutiva de AMEXID brindó detalles de la visita que realiza su delegación, que concluye este viernes y que marca un nuevo hito en los entrañables vínculos de hermandad entre Cuba y México. Y la presidenta de la Asamblea Nacional de Angola, Carolina Cerqueira, realiza una visita oficial a nuestro país. Este año Cuba y el país africano conmemora el aniversario 50 del establecimiento de relaciones diplomáticas. Bienvenida a Cuba, un país hermano. En primer lugar, le traslado un entrañable saludo del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, y de la dirección de nuestro órgano legislativo, expresó el diputado Alberto Núñez Betancourt, titular de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano, al recibir en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana a Carolina Cerqueira, presidenta de la Asamblea Nacional de Angola, quien inició este jueves una visita oficial a nuestro país al frente de una delegación parlamentaria. Tras agradecer por el fraternal recibimiento, Carolina Cerqueira manifestó sentirse muy feliz y honrada de visitar Cuba, un país muy cercano a Angola históricamente, desde la lucha común por defender la independencia y la soberanía nacional de este hermano país africano. Señaló además que su estancia en la mayor de las Antillas contribuirá a estrechar las relaciones de amistad, de cooperación y de cariño con la Asamblea Nacional y con el pueblo cubano.
Durante su visita a nuestro país, la presidenta de la Asamblea Nacional Angolana sostendrá conversaciones con su homólogo Esteban Lazo Hernández y con otras autoridades cubanas, recorrerá centros de interés económico, histórico, científico y cultural, entre otras actividades. Estuvieron presentes también en el recibimiento en la terminal aérea Carlos Cruz de Lemos Sardiña Díaz, embajador de la República de Angola en Cuba, y Jesús Rafael Mora y Gulman Carmona Ramos, director y funcionario de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, respectivamente. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Ahora quédese con nosotros, a señal de Cubavisión Internacional. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Vamos a comenzar este recorrido desde la red de redes por el sitio de Radio Rebelde. Conocemos en titular la siguiente información. Firman MINSEX y Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo acuerdo de voluntades. El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, MINSEX, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, firmaron en La Habana el acuerdo de voluntades que da inicio a la segunda fase del proyecto de cooperación, desarrollo rural y fortalecimiento de las capacidades locales. El documento fue firmado por la directora ejecutiva de AMEXID, Alejandra del Moral Vela, y el titular del MINSEX, Oscar Pérez Oliva, quien agradeció el apoyo de la Agencia Mexicana para el Crecimiento de la Agricultura en Cuba y señaló que esta estrategia ha tenido un impacto positivo en las diferentes acciones que se realizan en ese campo. Vamos a pasar a otras informaciones ahora desde Prensa Latina. Conocemos en titular, partidos comunistas de Francia y Cuba firman acuerdo de cooperación. Ya lo anunciaba en los titulares. Los partidos comunistas de Francia y Cuba estrecharon hoy sus vínculos con un acuerdo de colaboración firmado en el contexto del inicio de la edición 90 del Festival Político-Cultural La Fête de l'Humanité. Las partes coincidieron en calificar de histórico el documento suscrito y en considerar que marca una nueva etapa en los intercambios, la cooperación y la amistad entre las organizaciones. El acuerdo recoge acciones que van desde el envío de delegaciones entre las partes para abordar temas de comunicación, funcionamiento, económicos e ideológicos, hasta el refuerzo de la cooperación en la formación política y también en la batalla en las redes sociales. Pasamos a buscar ahora otras noticias desde Radio Reloj. Vamos a buscar aquí informaciones también. Científicos chinos y cubanos concluirán sus intercambios. Expertos de la República Popular China y también de Cuba concluirán este viernes en la capital sus intercambios sobre producción de alimentos y ciencias de la salud en un taller convocado por la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, el SIGMA. Con sede en el Hotel Meliá Coiba, los organizadores del encuentro ofrecerán información acerca de los resultados de las mesas de trabajo y la convocatoria para proyectos bilaterales entre el NSFC y el SIGMA, según anunció de este organismo nacional. Con esta información ya ponemos punto final a este recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les propongo hacer una segunda pausa informativa. Ya regresamos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Ya volvemos con otras noticias. La experticia de quienes laboran en las diferentes termoeléctricas y plantas de generación de electricidad del país se pone de manifiesto ante las complejas circunstancias en que opera el sistema eléctrico nacional. Uno de esos colectivos con alta responsabilidad es el que encontramos en Energas Boca de Jaruco y se lo presentamos en el siguiente reporte.
Energas Boca de Jaruco, como el resto de las plantas del país, tiene listos sus procedimientos y protocolos para situaciones de emergencia, como la ocurrida en las últimas horas con la desconexión del sistema eléctrico nacional. Revisamos todas las revisiones de rutina, que son revisar todos los giradores de las máquinas, revisamos y mantuvimos la presión de aire estable en la planta para que no se nos disparara las válvulas de cierre. Posteriormente a eso, entonces aplicamos lo que es el procedimiento de arranque en negro. Tuvimos una falla sobre las 11:30 de la mañana que nos sacó todo completamente el sistema y volvimos a restablecer sobre las 1:30 de la tarde, volvimos a restablecer. Directivos y trabajadores han laborado desde el primer momento a partir de su experticia y cumpliendo con todos los parámetros establecidos. Nosotros como plantas aquí en Boca ya estamos, según las condiciones que nos ha pedido el despacho, con todas las unidades en servicio y el resto de la planta nosotros y Varadero también está con las condiciones que nos ha pedido el sistema. O sea, estamos hoy operando según la solicitud que nos está haciendo el sistema. Una vez más reciben el reconocimiento por este resultado quienes no han mirado el reloj en su empeño por tratar de restablecer la disponibilidad de esta planta. Nuestro colectivo se compone de un grupo importante de jóvenes, o sea, tenemos un número importante de jóvenes que aquí han logrado capacitarse, no solamente en la operación diaria, sino en este tipo de eventos. Realmente hay que decir que un proceso de este tipo, que es muy complejo, se ha logrado que las personas sean disciplinados al momento de la operación, se respeta la secuencia lógica de los procedimientos. Energas, ubicada en el litoral norte de Mayabeque, es una de las plantas que aporta una de las energías más eficientes al sistema eléctrico a partir de utilizar el gas acompañante del petróleo como combustible. Y con esta información ya ponemos punto final a esta emisión de Noticias.cu. Ahora los invito para que se queden en sintonía con Cubavisión Internacional. Y ahora le ofrecemos Zona Deportiva, hoy con Ernesto Arturo Santana y Arián Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cubavisión Deportes en nuestra revista resumen de fin de semana. Gracias por su fiel sintonía. Siempre lo esperamos con lo mejor del deporte cubano, tanto nacional como internacional. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá. Efectivamente, mañana este gustado espacio de Cubavisión Deportes. Sea bienvenido a Zona Deportiva. Hoy estoy con Arián Alejandro, jornada de viernes, fecha para el análisis. Dos temas fundamentales en la jornada de hoy. Arián, te propongo comenzar con el Campeonato Mundial de Lucha, que comienza el próximo 13 de septiembre en Zagreb, Cuba con 7 exponentes inscritos. Así mismo, Ernesto, saludo para ti, por supuesto, para todo el colectivo y los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva. Bueno, un Mundial de Lucha en el cual Cuba intentará, con algunas figuras, reeditar la actuación de 2023, donde se alcanzaron un par de medallas de oro, en el caso de Luis Horta y Gabriel Rosillo, que después no pudieron ratificar ese título mundial en los Juegos de París 2024, aunque terminaron, agenciándose la medalla de bronce. Aquí, Oscar Pino una vez más en Campeonatos del Mundo, donde ya ha sido multimedallista. Estamos hablando de una figura que estaba, entre comillas, ¿no?, a la sombra de Mijaíl López, pero era el hombre que iba a los mundiales a buscar el boleto para después las posteriores hazañas olímpicas de Mijaíl. Esto en los últimos tiempos. Mijaíl, no vaya a creer quien se suma a la sintonía con nosotros que Mijaíl no iba a los Campeonatos del Mundo. Sí, en su momento
ha sido varias veces campeón del mundo, pero en los últimos, sobre todo para Tokio y para París, quien clasificó fue precisamente Oscar Pino, que de hecho, cuando clasifica en el Mundial de 2019, siendo subcampeón y perdiendo solo en la final ante Reza Ghayat, algunos pensaban que podía después ir al clasificatorio en la lucha libre. Él ha practicado las dos alternados, ha sido incluso medallista panamericano en ambas modalidades, pero por reglamento, si usted ya tenía un boleto en un estilo, no podía buscarlo en el otro. Bueno, Oscar Pino lamentablemente no pudo ir a los Juegos de Tokio en la modalidad de lucha libre. Ahora ya asume como principal figura su rol en la lucha grecorromana, en esa categoría de 130 kilogramos. Vamos a ver por qué. Repito, viene también de una actuación importante en el año 2023. En el caso de las féminas, bueno, usted y yo hablábamos, la posibilidad de Milay Mismarín, el intentar, ¿no?, alcanzar la única medalla que le resta en su joven carrera. Estamos hablando de una campeona olímpica de la juventud, de una medallista de bronce a nivel de los Juegos Olímpicos de mayores en París 2024, campeona mundial juvenil, medallista mundial sub-23, en fin, con un palmarés ya también a nivel panamericano de adultos, ya una consagrada a pesar de tener una corta edad, y bueno, buscará después de su quinto lugar en 2023, buscará entonces subirse al podio ahora en Croacia, en estas tierras balcánicas. Por cierto, una zona donde la lucha libre la lucha en sentido general tiene muchísimo nivel. Efectivamente, creo que Milay Mismarín junto a Laura Erin, la camagüeyana, son la peor parada porque no tuvieron competencias internacionales preparatorias. Yanely Sáenz viene a afrontar los procesos del torneo clasificatorio de Querétaro hacia el Panamericano Junior de Asunción, también haber ganado el Panamericano Absoluto de Monterrey, donde sí estuvo Milay Mismarín, pero no integró parte de esta preparación en septiembre. Ya hace muchos meses, desde la última vez que compitió, Milay Mismarín, que está llamada, creo que en este proceso de su carrera, a dar el siguiente paso, ser medallista mundial con solamente 24 años, lo único que le queda a esta exponente de la lucha cubana. Y en cuanto a lo masculino, creo que es donde tenemos la mayor cantidad de posibilidades. Correcto. Gabriel Rosillo fue lo mejor, lo más sorprendente del Mundial de Belgrado hace 2 años, en 2023. Fue la sorpresa al vencer el armenio, que es un fuera de serie, que llega a esta justa con 33 años, Alexayan. Pero nada más regresaba de una lesión, regresaba de recuperarse de una lesión. Efectivamente. Y por parte de Luis Alberto Horta, creo que el hecho, hay que tener mucho cuidado con los iraníes. Sí. Tanto el exponente que gana los Juegos Olímpicos, representante de Irán, está en esta justa y llega como primer sembrado de la categoría de los 67 kilogramos. Lógico. Los dos cubanos llegan en el cuarto puesto. Sabemos lo difícil que es acumular competencias. Son los principales exponentes al luego. Yanely Sáenz no está entre las 10 primeros, está claro, una muchacha muy joven, está construyendo su camino. Y Milay Mismarín no completa tampoco la lista de los primeros 4, aunque sí permanece entre los primeros 8 sembrados, que hay que esperar el sorteo. El sorteo se producirá en las próximas horas y tendremos la información para saber si hubo suerte o no. Un factor que puede ser determinante de cara a avanzar a siguientes instancias. Puedes quedar, como se dice, libre, vaya, en la primera ronda, puedes caer ante un rival complejo, puedes estar en el organigrama donde están los grandes favoritos, en fin, puede ocurrir diferentes cuestiones. Yo recuerdo a Laura Herring, no en el Mundial de 2023, sino en el anterior, en 2022, que fue la fémina más destacada y en sentido general una de las más destacadas de la delegación cubana, que se quedó muy corta en aquel Mundial de 2022, incluso el propio Horta, después de ser campeón olímpico en Tokio, al cambiar de división, pues le costó el adaptarse en ese primer momento. Ya después en 2023 se corona campeón del mundo y bueno, recuerdo a Laura Herring que, si no me falla la memoria, llegó hasta los cuartos de final en aquel Mundial de 2022. Por lo tanto, estamos hablando de unas figuras también de las más talentosas que tiene la lucha cubana, pero pasa por lo que usted mencionaba, tanto ella como Milay, bueno, la ausencia de competición, que es realmente siempre importante. Un factor, no tuvieron base de entrenamiento, sí, los varones que estuvieron en Bulgaria, que también es un factor. Vamos con otros temas, Arián, y también los televidentes. El plusmarquista Guinness, el dominio del balón en el agua, Joan Lefón, intentará realizar 2 nuevas marcas este fin de semana en Varadero. Una consistirá en mantener más tiempo en equilibrio la pelota sobre la cabeza, mientras realiza ejercicios de brazos y piernas dentro del agua para mantenerse a flote. El segundo intento será en una nueva modalidad, en la que buscará mantenerse en el equilibrio con el esférico sobre su testa, al tiempo que realiza ejercicios de piernas en el agua para mantenerse a flote, pero con las manos fuera. Sobre estos 2 intentos, le ofreció declaraciones al colega Roberto Partagás.
los próximos días 13 y 14 de septiembre, en el marco del evento internacional de aguas abiertas, Gran Reto Varadero 2025, voy a tratar de implantar 2 nuevas marcas mundiales en el dominio del balón en el agua. Una de ellas sería mantener el balón en equilibrio sobre la cabeza el mayor tiempo posible. Es un récord que está en mi poder y ahora quiero intentarlo en aguas abiertas, que anteriormente lo hice en piscina. Y la otra modalidad sería realizar el pateo, es decir, mantener el balón en equilibrio sobre la cabeza, pero solo con las piernas, con el ejercicio de piernas. Los brazos van fuera del agua y es una nueva propuesta que queremos enviarle a los Guinness World Records, una propuesta bastante difícil y esperemos que bueno, los expertos de la organización de Guinness World Records me la consideren y me la puedan homologar. Suerte a Joel Lefón y también nuestro colectivo encabezado por Duanis Hernández está en este evento que es Gran Reto y tendremos cobertura especial durante este fin de semana. Vamos con otros temas, Arián. Conterráneo suyo. Sí, matancero. La gente buena son de Matanzas. No, y de otras Digo, buena de provincias, alma, no de solamente... No, y de otras provincias también, Ernesto. Bien, claro. No sea exclusivo. No quiera ser exclusivo. Mire, en este Mundial Sub-15 hay un matancero que es Carlos Sarduy, el premundial que estuvo en este torneo que nos da un cupo hacia el Mundial de la categoría béisbol que se celebrará en Italia. Sí. Y es creo que una gran noticia para el deporte cubano esta semana. El último Mundial de esta categoría no estuvimos, Arián. Solo se recuerda el de 2022 con aquel subcampeonato, perdiendo en la final cerradísima ante Estados Unidos. De hecho, de aquel mundial solo un representante está en el actual equipo sub-18 que no tuvo una buena actuación en Okinawa. Y bueno, por cierto, usted mencionaba a Sarduy, que es matancero, el manager del equipo es de Pinar del Río, Alexander Urquiola, que lleva tiempo trabajando con esta categoría sub-15 y que, bueno, el equipo fue de menos a más. No comenzó bien con las derrotas 9-8 ante Dominicana y 18-2 ante Puerto Rico, pero en los últimos 4 partidos, es decir, en sus 4 victorias consecutivas, fabricó un total de 44 carreras. Yo creo que esto es importante, además un balance picheo de bateo relevante porque fabricas 24 y permites 20. En una categoría donde se suele producir mucho, hay partidos, bueno, se vio partidos de 12-11, de 13-10, de 9-8, de 13-8 Cuba que le gana el último partido al equipo de Aruba, en fin, y no se fuera a engañar usted con el conjunto de Aruba, porque estos peloteros ya con estas edades de 14, 15 años lo que buscan es mostrar como vitrina, sobre todo en República Dominicana, donde están todas las academias de los equipos de las organizaciones de MLB, para estos peloteros de Aruba, bueno, importante el mostrarse precisamente como vitrina fundamental. Y bueno, yo creo que se combinaron 2 factores, la sorpresiva victoria de Aruba ante Dominicana el día anterior, es decir, el miércoles, y le dio la posibilidad a Cuba entonces de vencer, o si vencía en su último partido, de obtener el boleto de forma directa al Campeonato Mundial, dado que ser el segundo no te lo iba a garantizar por tener menos equipos que el resto de los clasificatorios, que siendo este un acápite fundamental para poder estar en ese Mundial Sub-15. Así que bien por los muchachos que fueron de menos a más, a diferencia del equipo Sub-18, que comenzó bien contra los equipos menos fuertes, pero cuando subió la parada, ahí realmente se vio la carencia que hay ya en esa categoría, sobre todo para poder descifrar un picheo al cual no están acostumbrados. Es una realidad, tanto el de Japón, Corea, Puerto Rico, porque fíjese, nuestro picheo no estuvo mal en el Sub-18, no ha estado mal. Es la tónica, creo que, de las competencias internacionales de los últimos años. Se espera, preocupa el picheo, pero al final sigue siendo el bateo el punto deficiente de Cuba, porque fíjese, frente a Australia, que se le ganó 2-1 en un partido cerrado, costó muchísimo producir carreras. Ayer, frente a Alemania, un picheo, iba a decir de poca monta, pero un picheo de menor categoría. Cuba produce solamente 5 carreras con muchos errores de la defensa, carreras sucias, descontrol del lanzador, pero en conexiones sólidas, ABC del béisbol, está costando en esta generación. Sabemos tanto el Sub-18 como el Sub-15, la deficiencia de partidos que tiene, la imposibilidad para desarrollar esa técnica al bate, el ajuste del swing. Estamos teniendo torneos de 18 partidos cuando deberían ser de 60. Bueno, exacto, estoy de acuerdo con usted. Y esto termina siendo condenando a generaciones. Por supuesto. Pero es un gran resultado del Sub-15 porque creo que también es la muestra que nuestro béisbol sigue siendo resiliente y que a pesar de la cantidad de ausencias cada vez más tempranas, cada vez peloteros se van más jóvenes a otros lares, seguimos produciendo beisbolistas en una cantidad tremenda. Yo creo que esto nos reconforta y a mí de esta generación me hace sentir orgulloso porque
con sus posibilidades dieron todo lo que podían. Estoy de acuerdo. Y todavía en el sub-15 podemos conservar un grupo importante del talento. El problema está del sub-15 en adelante. Sí. Y ya después cuando llega el sub-18, sub-23, ya la mayoría no está dentro del béisbol cubano. Por cierto, ya que estamos combinando ambos y para cerrar, este sub-18, el más destacado, ¿usted sabe de dónde fue? Dígame usted. De Villa Clara, no de Matanza. Jonathan Moreno. Jonathan Moreno. Gran pelotero. Los halcones de Sofán se fijaron en él. Vamos a ver cómo termina esta historia. Así, amigos, ponemos punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Gracias, muchas gracias por su sintonía.